acompaña hoy la doctora Jocelyn González Nava. Ella es ginecóloga y obstetra. Tiene también estudios sobre colposcopía del tracto inferior, una maestría en gestión hospitalaria, un máster en BPH en curso, y ella es jefa del servicio de ginecología del Hospital General Regional número 1 de Yucatán, además de tener práctica privada. Doctora, un placer conocerla. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a la doctora Samira, que fue nuestra conexión para poderla invitar. Correcto. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser una continuación de lo anterior, que es justamente separación materna y depresión postparto. Vamos a escucharla con mucha atención y le agradecemos mucho el haber aceptado. Adelante, doctora. Doctora Moni, doctora Jocelyn. Bueno, buenos días. Doctora Jocelyn. ¿Cómo, perdón? Nada más para comentarle a usted la pauta para que vaya viendo las diapositivas. Me va diciendo, por favor. Siguiente, ¿no? ¿Así digo? Ok. Siguiente, entonces. Sí, por favor. Ok. Bueno, buenos días. La verdad es que me hubiera gustado mucho poder yo gestionar la plática precisamente para que fuera más fluida, pero bueno, ya ven cómo es esto de la tecnología. Ok, esta plática que les diseñé para poder participar en este esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo ustedes, que les reconozco mucho, por fomentar lo que es la lactancia y las acciones que favorezcan el vínculo de la mamá y finalmente el que comprendamos y aprendamos más temas para que podamos tener como más ánimo y pues más motivos para fomentarla. Yo les diseñé aquí unos pequeños 4 objetivos que son los que vamos a analizar a lo largo de esta charla, ¿no? El primer objetivo, pues, es conocer los cambios hormonales que intervienen en las emociones maternas en el puerperio. Esto es algo de lo cual a veces no se habla mucho, o sea, la sociedad a veces en general espera que la llegada de un bebé siempre sea motivo de felicidad, de que todo el ambiente debe ser de festejo, cuando la realidad es que por simple fisiología esto no ocurre al 100% del tiempo ni al 100% de las veces. Entonces, en nuestra labor como médicos, que digamos vemos como primer contacto a las mujeres que acaban de tener a su bebé, pues es importante que conozcamos que los cambios hormonales van a intervenir en sus emociones y que esto mismo va a hacer que muchos de los sentimientos de abatimiento, a lo mejor de duda, o a lo mejor no del todo, a lo mejor primero pues digamos, satisfactorios en los primeros días de la maternidad, son parte también de los cambios hormonales que ellas están sufriendo y así nosotros podérselos comunicar para que ellas no se sientan como raras, ¿no? Porque a lo mejor es algo que a veces las mamás se lo guardan. Se están sintiendo a lo mejor con miedo, a lo mejor no tan felices y ellas temen que esto se traduzca en que las personas lo entiendan como un rechazo al bebé, entonces se lo guardan. Y el guardárselo, pues obviamente hace que después se pueda convertir en una patología. Entonces ese sería como nuestro primer objetivo. También fortalecer la empatía hacia el puerperio, es decir, bueno, los que ya conocíamos que existen estas emociones, reconocerlas, de nuevo repasarlas, y los que a lo mejor, como a mí me pasó en algún momento, no sabíamos que podía formar parte del puerperio, pues abrazarlas para que las pacientes que tratemos cuenten también con esta información. Otro de los objetivos de la charla va a ser diferenciar la tristeza posparto y la depresión posparto, que son dos cosas distintas, y que nosotros podamos construir una sospecha diagnóstica de depresión posparto para una oportuna derivación al especialista, ¿no? Que no todas las mamás van al especialista de psiquiatría por sentirse tristes, pues no. Pero ahí nosotros sí saber cuándo sí va a ser incluso a lo mejor algo urgente el enviarlas. Y bueno, enfatizar la relevancia de realizar evaluaciones tempranas, identificar desórdenes en el proceso de vinculación entre las mamás y el bebé para que podamos favorecer pues, su paso por el puerperio de la mejor manera que se pueda. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces tenemos que la depresión posparto va a ser lo primero que tenemos que conocer y que definir, ya que muchas veces nosotros escuchamos muchos términos. Escuchamos términos como baby blues, como depresión posparto, tristeza posparto, y a veces no sabemos cuál es una y cuál es otra. Lo que es la tristeza posparto se le puede llamar de muchas maneras. Se llama baby blues también y tiene varios nombres así como comunes, ¿no? Que se les da. Pero la depresión posparto, esa es realmente la patología. Eso es cuando ya se vuelve una enfermedad. Lo otro, pues es a lo mejor un cambio en el puerperio que puede ser hasta cierto punto normal, pero la depresión posparto es cuando esto ya, digamos, sale
de lo normal y ya requiere una intervención. Entonces, de acuerdo al DSM-5, este es aquel episodio depresivo que aparece antes o durante el parto y en las 4 semanas siguientes, en comparación de la Organización Mundial de la Salud, que define a los episodios de depresión postparto como aquel que puede suceder durante el embarazo o las siguientes 6 semanas. Es decir que la Organización Mundial de la Salud como que da un rango un poquito más alargado, ¿no? Y realmente esta es una patología que pocas veces se habla y pocas veces se ponen de acuerdo incluso entre organizaciones, por lo cual ustedes se pueden encontrar bibliografía que diga que hasta lo catalogan hasta en los meses siguientes, pero realmente, digamos, como las más reconocidas, pues va a ser, como sabemos todos, el DSM-5 para cuestiones psiquiátricas y bueno, la Organización Mundial de la Salud, porque pues es obviamente un organismo que tiene un peso. Entonces creo que nos quedaríamos de todas las definiciones que ustedes puedan leer, nos quedamos con estas dos, que es un episodio depresivo que se presenta antes, durante o después del nacimiento o de 4 a 6 semanas siguientes. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué nos interesa? Porque ustedes se preguntarán, al igual que yo, ¿no? O sea, bueno, yo soy ginecóloga, ustedes son de medicina familiar. A lo mejor nos vamos a preguntar, bueno, y si esto es una patología psiquiátrica, ¿por qué nos interesa a nosotros conocerla o, digamos, como estar como en contacto con los conceptos que se dan y las recomendaciones? Pues esto ustedes lo saben mejor que yo. Una enfermedad que afecta a un miembro no solamente afecta a ese miembro, ¿no? Digamos, pues se difusa, ¿cómo se diría? Se proyecta hacia toda la familia, ¿no? Entonces vamos a tener que, hay estudios que nos dicen que las mamás que presentan un cuadro de depresión postparto, empieza a haber una disminución de la duración de las tomas de la lactancia o incluso suspenden más rápidamente esta. O sea, es decir, bebés con mamás que cursaron ya sea tristeza o depresión postparto, es más probable que la mamá suspenda la lactancia o la corte, solo se la dé como por un tiempo muy poquito. Y ya ustedes, pues obviamente en digamos, jornadas que están llevando, donde han escuchado mucho sobre los temas de lactancia, pues sabrán que esto de que no se le dé a un bebé leche materna los primeros meses, pues va a ser algo que lo va a perseguir con consecuencias para toda la vida. E incluso en el vínculo materno-infantil, pues se ve afectado de tal suerte que se encontró en un estudio prospectivo de mujeres y su seguimiento a 9 meses, que estas mamás interactúan menos con los bebés, es decir, les hablan menos, o sea, no les hablan, juegan menos con ellos, no hay como esta interacción normal, y eso hace obviamente que los bebés vayan quedándose con un desarrollo cognitivo menor a bebés que sus mamás les están hablando. También afectan los cuidados y el sueño del infante. O sea, son mamás que obviamente dejan de un lado lo que son los cuidados. Por ejemplo, son mamás que se ha visto que empiezan a faltar a sus consultas de, por ejemplo, de control del niño sano, mamás que ya no siguen las recomendaciones del ginecólogo, ya no llevan las citas con el pediatra. Incluso se ha encontrado por eso que una de las consecuencias es una vacunación deficiente. Obviamente una mamá que está desinteresada no va a ir a las citas de la vacunación, no va a completar los esquemas y esto hace pues obviamente que haya trastornos en el bebé. Y por último también afectan el disconfort marital, o sea, una mamá que empieza a cursar un cuadro de depresión que posteriormente se vuelve un problema y que no está tratado, siempre va también a tener después repercusión en la pareja. Entonces, a raíz de estas consecuencias son de las que, si ustedes se dan cuenta, para que pueda llegar una mujer al psiquiatra, pues pasa primero por unos filtros o unos detectores que somos nosotros, porque somos quienes la van a tratar en los primeros días o en las primeras semanas del puerperio, y es cuando podemos incidir en estas consecuencias para que no sigan adelante si es que ameritan ya un manejo por especialista de psiquiatría. Y bueno, estas son las consecuencias, digamos, más comunes que se han encontrado. Hay otras que, aunque no son tan comunes, vienen a ser pues más peligrosas. Siguientes, por favor, siguiente diapositiva. Y entre estas que les comento que ya serían como fatídicas, afortunadamente lo que tenemos es que la estadística para nuestra tranquilidad nos dice que es muy baja. Por ejemplo, ya una depresión pues maltratada puede terminar en suicidio. Afortunadamente es algo que se ve rara vez, por ejemplo, solamente del 1 al 5% por 1000 nacidos vivos
o infanticidio, que es del 2 al 7% por 1000 nacidos vivos. También se habla que la mayoría de las veces cuando ocurre un infanticidio, estas pacientes normalmente cometen como ambos, ¿no? Infanticidio y suicidio. Son cuestiones a lo mejor ya muy raras que sucedan, afortunadamente no son comunes, pero el hecho de que existan siquiera, pues eso yo creo que es lo que vale la pena de que nosotros como médicos de primer contacto en el puerperio, pues estemos como siempre alerta de lo que un cuadro depresivo puede llevar, ¿no? Además, como vamos a ver más adelante ahorita en las diapositivas, varios de los factores de riesgo tienen que ver con los antecedentes de la mamá. Entonces, a lo mejor una mamá que ya cursó con un episodio de psicosis, un episodio depresivo le puede disparar de nuevo la psicosis. Y digamos que muchas veces aquí es donde podemos ver esos casos que se escuchan siempre en las noticias, ¿no? De mamás que ya entran a lo mejor hasta en un episodio psicótico donde imaginan cosas que no suceden y se dan estas consecuencias pues ya tan lamentables, pero que afortunadamente, como nos dice la bibliografía, pues muy raras. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya definimos lo que es depresión postparto. Ahorita definiríamos lo que es la tristeza o el baby blues, porque como dijimos, no es lo mismo, ¿no? En el caso de la tristeza postparto, vamos a encontrar un periodo de disforia, un periodo donde la paciente tiene falta de interés, insomnio, fatiga, falta de concentración. Para que nosotros podamos definir que una de nuestras pacientes, describir que tiene tristeza postparto, no requerimos un número de síntomas, o sea, con que se presente el cuadro, nosotros podemos decir está cursando con tristeza postparto. Son autolimitados, o sea, solito va a mejorar en un promedio de 2 a 3 días, es lo normal que les dure, y máximo 2 semanas, es decir, no pasa de 2 semanas, no requiere un número de síntomas en específico y son autolimitados, o sea, no requieren tratamiento, las pacientes pues solamente con intervención a veces del mismo médico familiar o a lo mejor tal vez de un psicólogo pueden, digamos, como ir sobrellevando este periodo. Incluso se ha visto en los estudios que el hecho de ellas saber y conocer que esto existe, ya con eso ellas mejoran. O sea, muchas veces parte de su disconfort es sentirse incómodas con la presencia de síntomas que ellas no esperaban. O sea, ellas no esperaban a lo mejor no amar ser mamá, a lo mejor no esperaban que un bebé les trajera también preocupaciones. O sea, creían o todo el mundo siempre nos cuenta que la maternidad es como un sueño, que cuando nazcan sus bebés van a ser las más felices. Y entonces ellas al encontrarse en ese cuadro donde no están sintiendo eso y no se atreven a hablarlo, es cuando empiezan a sufrir o se puede prolongar más como estos sentimientos. Muchas veces, y así lo dicen los estudios, con el simple hecho de que ellas conozcan que es un proceso en parte que está basado en el periodo que están viviendo, en la caída hormonal que viene en el puerperio después de toda la producción de estrógenos y progesterona que hay durante todo el embarazo y de pronto hay una caída, ellas al saber que es fisiológico se sienten mejor y con eso mismo pueden sobrellevarlo de una mejor manera, simplemente con recibir la información de lo que les está ocurriendo, ¿vale? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es la epidemiología? A ciencia cierta se dice que del 30, y hay bibliografía que dice que incluso 40% de las mujeres padecen tristeza postparto. Entonces sí es una cifra, digamos, pues al menos yo la primera vez que la revisé, sorprendente, porque esto quiere decir que de 10 mamás, 3 o 4 han experimentado tristeza postparto. Pero pues entonces son personas que no nos lo dicen, ¿no? O sea, o se lo guardan, porque realmente en nuestro entorno, si ustedes, por ejemplo, conocen mamás, tal vez no se imaginan que sí pasaron por esto, pero ya que una vez que nosotros, digamos, hasta cierto punto ya sabemos que existe y empezamos como a hacer las preguntas, pues sí se van a sorprender la cantidad de personas que sí te van a referir a haberse sentido así. Entonces, más bien no es algo que no suceda, sino es como algo de lo que no se habla. Y bueno, esta tristeza posparto casi siempre se da, como se lo dice su nombre, posparto. Pero si ustedes recordarán, en la definición dice que pues, son episodios que pueden ser durante el embarazo o durante el puerperio. Entonces se ha visto que incluso estas personas que ya presentan un episodio de tristeza han sido personas que en un 20% desde antes del embarazo ya lo habían, digamos, como vivido. Muchas personas, del 38% aproximadamente, empiezan los días antes del parto
aunque sí, la mayoría, el 42%, es después del parto. Y bueno, ya el cuadro depresivo como tal, que amerita ya una ida al psiquiatra o un tratamiento farmacológico, esto ya va del 10 al 16%. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que puede ocurrir. Vamos a ver lo que son los factores de riesgo. ¿Cuál va a ser el factor de riesgo más significativo o el más importante en el que una persona puede presentar depresión postparto? Pues este va a ser el que ya haya tenido un episodio depresivo. No importa si fue durante el embarazo o incluso si fue antes en su vida. Si es una persona que ya tiene antecedente de un diagnóstico de depresión, es una persona que prácticamente es muy probable que en el puerperio va a presentar otro episodio. Ese es el más significativo y sí se han visto estudios que hasta el doble de veces tiene la posibilidad. Otros factores de riesgo, menos significativos, pero sí descritos, son los eventos estresantes de la vida. O sea, mamás que están pasando por cambios de domicilio, por a lo mejor problemas maritales durante el embarazo, que están teniendo algún evento estresante de vida, incluso pues nunca debemos olvidar las mamás que tuvieron resultados perinatales adversos, o sea, mamás que ya no vivió el bebé o que vive pero está muy grave. También tenemos en este orden de importancia los antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica en la familia. O sea, a lo mejor ella no ha tenido un antecedente, pero sí tiene mamá con depresión o hermana también con trastornos de cualquier tipo que sean psiquiátricos. Tenemos como otro factor de riesgo un pobre soporte financiero, embarazo adolescente, el estado marital. El estado marital se refiere a mamás solteras, ¿no? Que es un factor de riesgo. La multiparidad también, así como el tener un embarazo a una edad muy temprana, también el ya tener muchos hijos se ha visto también como factor de riesgo para que se encadenen estos cuadros. El temor o adversidad a la maternidad, o sea, a lo mejor personas que no tenían como pensado la maternidad y se da. El estado de salud deteriorado, es decir, no es lo mismo una mamá que tiene su bebé en un entorno normal a una mamá que a lo mejor se le dio un diagnóstico de un cáncer o a lo mejor un diagnóstico de diabetes o de preeclampsia durante el embarazo. Y en algunos estudios se ha visto que también la estación del año de nacimiento, es decir, las mamás que nacen sus bebés en las estaciones del año donde hay menos exposición solar son las que tienen más factor de riesgo para desencadenar un cuadro de depresión. Obviamente, a lo mejor en nuestro país esto no es como tan, o sea, no aplica tanto a nuestro país, pero sí sería, pues bueno, que conociéramos que en otros países y sobre todo en países que durante el invierno no hay mucha exposición solar, en esos países sí, de los polos, en esos países sí se ha visto que las mamás que tienen a sus bebés en otoño o invierno padecen más, más pues episodios depresivos que las mamás que tienen en primavera o verano. Claro que lo relacionan con la exposición solar, pero hasta cierto punto tal vez está bien que lo sepamos, porque a lo mejor también pueda tener que ver con las épocas, ¿no? O las festividades o algún otro factor, pero sí está muy marcado como esa distinción entre las temporadas en las que nacen los bebés. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que lo causa? Como patogénesis se describe que hay una susceptibilidad genética, esto es muy importante, los fenómenos epigenéticos de la misma, los cambios hormonales, como ya veníamos comentando, y los eventos psicológicos o fisiológicos estresantes. Por eso, en la diapositiva anterior, si ustedes se dan cuenta, primero pusimos susceptibilidad genética o bueno, como factor de riesgo, todo lo que tiene que ver con genética. Que yo ya haya tenido un episodio depresivo, que tenga familiares con enfermedades psiquiátricas y eventos estresantes. Entonces, ahorita lo vamos a ir desarrollando uno por uno. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué nos dice la genética? Personalmente a mí me gusta mucho como ahondar en este factor, porque aparte que nos dicen que es uno de los más importantes, realmente, pues prácticamente ya cuando tú te pones a leer lo que se ha encontrado, dices, híjole, a veces estamos viendo y no vemos, ¿no? O sea, es tan evidente lo que puede pasar en una paciente que tiene estos antecedentes que prácticamente ya debería ser una regla ponerle atención o incluso plantearle a ella que tiene este riesgo para que ella sepa pedir ayuda en el momento en el que se dé.
Hay estudios donde se han estudiado hermanas, o sea, estudios con hermanas, y han encontrado que el factor genético contribuye a la depresión postparto en un 40%. Es decir, si una de ellas había cursado un episodio de depresión mayor, el riesgo de que la otra también lo curse se cuadriplicaba, o sea, 4 veces más que una persona cuyas hermanas no habían tenido un episodio de estos. Otro estudio también dice que haciéndoles indagaciones a las mujeres que habían tenido un historial familiar también con cuadros depresivos, el 42% presentó un episodio de depresión postparto durante su primer parto. Entonces, prácticamente estos son estudios que a veces también se pueden hacer a retrospectiva porque es lo que les comentaba, ¿no? A lo mejor si nosotros nos propusiéramos a nuestras pacientes que llegan preguntarles cómo cursaron el puerperio, nos vamos a sorprender de que muchas mujeres, incluso compañeras, o sea, yo lo veo a veces con nuestras compañeras médicos, han cursado episodios depresivos y que realmente ni siquiera sabían que era algo, ¿no? Que no tenían por qué cursar de una manera tan difícil, que podían haber, pues, recibido ayuda. En contraste, ¿y por qué se habla de que la genética es muy fuerte? Porque mientras tenemos estudios donde la predisposición contribuye en un 40%, que el riesgo se aumenta 4 veces, que las mujeres que tenían historial familiar cursaban con depresión en un 42%, tenemos en contraste que las mujeres sin historial familiar, o sea, que nadie en su familia había tenido esto, solamente tenían una incidencia del 15%, entonces sí es como muy importante esta diferencia y por eso es que nos dice que la genética es uno de los factores que más causa, junto con su interacción de las hormonas, que una mujer curse con esto. Y claro, o sea, también vamos a hablar ahorita en la siguiente diapositiva de los cambios hormonales, pero no es lo mismo que de por sí los cambios hormonales se den en el puerperio a que una persona tenga una susceptibilidad a desarrollar depresión con los cambios hormonales que de por sí se dan en el puerperio. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cambios hormonales en el puerperio? Hay un descenso del estrógeno y la progesterona comparado con el aumento que ha habido durante el embarazo. También hay cambios en el cortisol, en la melatonina y en la oxitocina. Eso es muy importante porque obviamente siempre que hablemos de lactancia vamos a hablar de la oxitocina, ¿no? Entonces, pues por esto que la lactancia siempre va a proteger a la mamá de estos cambios hormonales o de la susceptibilidad a estos. Y bueno, existe predisposición a la sensibilidad a estos cambios, es lo que les comentaba. Hay un descenso del estrógeno tras el nacimiento, pero no todas las mujeres son sensibles. Esto ocurre igual, por ejemplo, como cuando le probamos un anticonceptivo a una mujer, ¿no? A algunas les cae muy bien, te dicen que es lo mejor que les ha pasado y como si nada pueden tener el implante, pueden tener la inyección, pueden tener el método que tú quieras, las pastillas hormonales, y en cambio ustedes saben que hay otras pacientes que les das las pastillas y no paran de vomitar, les pones el implante y no paran de tener efectos adversos. Entonces, digamos que esto se parece un poquito. Cambios siempre van a haber. Descenso del estrógeno tras el nacimiento siempre va a haber, pero hay una predisposición a esta sensibilidad en algunas pacientes y esto es lo que lo explica pues la genética. Se ha encontrado que la placenta es un órgano endocrino, es decir, pues durante todo el embarazo hay una producción aumentada de la hormona liberadora de gonadotropinas. Tan es así que hay estudios donde se ha usado como predictor. O sea, obviamente esto no se hace a nivel clínico que le vayamos a tomar estas hormonas a una paciente para saber, no se hace, pero en las personas que lo estudian sí han visto que la hormona liberadora de gonadotropinas cuando se encuentra en rangos muy altos puede actuar como un predictor de depresión. O sea, las mujeres que tienen demasiada producción por la placenta, pues entonces estas son las que tienen el riesgo o ya la predicción de que vayan a desencadenar después una depresión postparto, y con el paso del tiempo y los estudios que se vayan desarrollando, pues sí es probable, y sobre todo porque cada vez se le pone más atención a estos temas, que algún día sí ya lleguemos a estar haciendo tal vez un escrutinio para ver quiénes son las que van a tener pues este riesgo de presentar esta complicación en el puerperio. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Realmente el diagnóstico es un tanto complejo, y lo que nos recomienda la mayoría de la bibliografía es que no lo hagamos nosotros, ¿no? O sea, el diagnóstico
bien lo puede hacer el psiquiatra, más bien nuestra función como médicos de primer contacto que vemos a las pacientes en el puerperio es conocer cuáles son los criterios del DSM-5 para episodio depresivo mayor y en caso de nosotros detectarlo, pues ya mandarlo con el especialista en psiquiatría, ya ellos nos dirá si sí está presente o no y le dará tratamiento, porque lo importante de todo esto es que el episodio depresivo mayor en el puerperio, lo que sería la depresión postparto, sí se trata con medicamentos, o sea, es algo que no probablemente va a tratarse con hablar con la paciente, con convencerla o con mandarla con un psicólogo como lo sería la tristeza postparto. Entonces, ustedes si se dan cuenta, los criterios para depresión postparto son los mismos que los criterios para episodio depresivo mayor fuera del embarazo. Nada más que pues esto se aplica al puerperio. Entonces se dice que tiene que tener mínimo alguno de los siguientes síntomas que incluyan que alguno de ellos sea el humor depresivo o la pérdida de interés o de placer, que sería la anedonia. Entonces es humor depresivo casi todo el día, diario, marcada disminución por el interés y la capacidad de sentir placer, pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, fatiga, agitación, sentimientos de inutilidad y culpa, indecisión, disminución en la habilidad de pensar y concentrarse, y pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicidia sin planeación. Y muy importante que que esto dure más de 14 días, porque acuérdense que eso es lo que nos hace a nosotros la diferencia entre tristeza y depresión postparto. O sea, básicamente la tristeza puede ser que la mujer sienta alguno de estos síntomas, pero que se resuelva en 2 o 3 días y que no sobrepase los 14. Y un episodio depresivo mayor o una depresión postparto es cuando se presentan estos síntomas y pasan los 14 días y continúan. O sea, básicamente una tristeza postparto no debe durar más de 14 días y cualquier sentimiento de estos de alguna de las pacientes, si ya duró más de 14 días, ya es susceptible de mandarlo con el especialista en psiquiatría, porque lo más probable es que ya necesite tratamiento, pues prácticamente farmacológico. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos otra herramienta para, pues obviamente para los médicos que vemos a las pacientes en puerperio, que se llama el tamizaje de la escala de Edimburgo. Este es un método, es muy importante que sepamos que este es un método de escrutinio, o sea, no es un método de diagnóstico, simplemente es un método de escrutinio que cuando tiene una puntuación aumentada, sea cuando nosotros lo refiramos al especialista para que él haga el diagnóstico. Entonces, aquí vemos cuál es la herramienta, son unas preguntas en las cuales les preguntan a los pacientes si en los últimos 7 días han sido capaces de reírse, mucho, poco, nada, si han disfrutado, mirar al futuro, si las cosas cuando han salido mal se culpan a ellas mismas, y otras indagaciones en cuanto a sentimientos de culpa, de invisibilidad o de depresión, y arroja un puntaje, o sea, cada una de las preguntas te va a ir sumando o restando puntos, de tal suerte que si el puntaje es mayor a 20 es cuando se recomienda la evaluación del psiquiatra, porque es cuando ya, digamos que ya se determina que es una paciente pues en riesgo. Entonces, pues aquí se las dejo, igual me imagino que se van a quedar también con lo que es las diapositivas, entonces pudieran también, esta sí es la que nosotros pudiéramos aplicar, es la que se recomienda que como ginecólogo, como médico familiar, la puedas aplicar a tus pacientes cuando tengas una sospecha, y entonces ya si te sale más de 20 puntos, es cuando ya la mandas con el psiquiatra. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuándo sospecharlo o a quiénes aplicárselas? Pues obviamente nosotros cuando vemos a nuestras pacientes, notamos, ¿no? Con las preguntas que hacen o muchas veces hasta los pediatras con la interacción con el bebé. Son personas que están ansiosas por la salud del bebé, preocupación por la capacidad de cuidarlo, o sea, no se sienten, digamos, como suficientemente capaces de velar por sus cuidados. Una percepción negativa del temperamento o conducta del bebé, o sea, si una mamá, por ejemplo, hace comentarios como que el bebé es malo o el bebé le hace las cosas para molestarla o el bebé tiene algún tipo de temperamento o conducta cuando simplemente pues es un bebé, ese es un foco rojo. El abatimiento de 2 semanas de duración, la falta de interés,
la falta de responsabilidad o interés por las actividades, el uso de alcohol, tabaco o drogas y la poca adherencia a tratamientos y vigilancia, o sea, personas desinteresadas en las indicaciones que se les están dando. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué esto es muy importante a la hora de hablar de lactancia? Porque sabemos que la lactancia materna genera un vínculo afectivo entre la mamá y el bebé, el cual, si nosotros lo favorecemos, como vimos en las diapositivas anteriores, vamos a favorecer lo que es el funcionamiento hormonal y de esta manera, pues tener en la mamá una sensación de que vale la pena pasar por digamos, como cambio hormonal que se da durante el puerperio y que esta relación íntima finalmente haga sentir a la mamá satisfecha y emocionada. Entonces, el contacto del bebé de piel con piel, sobre todo la hora dorada, que son la primera hora de nacimiento, es sí o sí un adyuvante a los cambios hormonales o los procesos por los que la mamá tenga que pasar en el puerperio, que como ya vimos va a ser más fácil para algunas mamás, más difícil para otras, pero siempre el que un vínculo materno se promueva, esto va a hacer que favorezcamos ese trance de la mamá, ese transitar por estas emociones. Entonces, pues de ahí la importancia. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo se da? Nosotros sabemos que el cuerpo, de manera fisiológica, inicia la producción de leche en las células de las glándulas mamarias. Estas se almacenan en los alvéolos y finalmente secretada a través de los conductos lactíferos. Las hormonas responsables de la producción de la leche, pues dependen de la hormona hipotalámica prolactina, que es la que se tiene que estar secretando para que se estimule, mientras que el hecho de que se secrete esta leche y sea pues mayor cantidad o menor cantidad, depende de la hormona hipofisiaria oxitocina. Esto funciona en un feedback, es decir, ¿cuál es el mecanismo que lo va a disparar o a perpetuar? Es la succión efectiva. Con esto, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos hablando que una mamá por fisiología pasa por un depletamiento de estrógenos, de progesterona durante el puerperio, que es normal, aquí es muy importante que si se puede dar o se puede llevar a cabo la lactancia, sobre todo si esta lactancia es duradera, durante todo este periodo en el que la mamá cursa con los cambios, al menos va a tener las hormonas de la prolactina y la oxitocina en buenas cantidades para que pueda cursar o transitar de una manera más cómoda estos cambios o de una manera más satisfactoria. No existe otro mecanismo que nos pueda hacer que esto suceda, o sea, que esta magia de la fisiología, de la estimulación y de la producción de estas hormonas, no existe otro mecanismo más que la succión efectiva. Sabemos que la succión efectiva se puede dar por el bebé o se pudiera dar a través de extractores, pero si conjuntamos las ventajas de la función hormonal con las ventajas de la diapositiva anterior que vimos del vínculo materno, pues vamos a saber siempre que la succión efectiva por el bebé pues va a ser la que más le favorezca a la mamá. Entonces, entre más succión el bebé, va a haber más producción de leche, va a haber más producción de hormonas, va a haber más vínculo materno y un bienestar hormonal también para mamá. La producción de la leche por la glándula mamaria siempre se va a adaptar a la demanda del bebé vía succión efectiva. Y solamente lo va a detener pues el mismo factor de la lactancia, que es el que hace que se produzca solo la leche que el bebé necesita, pero obviamente en un ciclo equilibrado de estas hormonas. Entonces, básicamente nosotros podemos ver muchas jornadas de lactancia, nosotros podemos ver pues muchos pósters donde a lo mejor decimos, bueno, ¿por qué tanta insistencia con la lactancia? Bueno, la insistencia o los esfuerzos que se hacen a nivel mundial de tener una semana de la lactancia, de que se empiecen a designar espacios para que las mamás puedan ejercerla y de alentarlas a ejercerla a pesar de los obstáculos que ellas puedan presentar laboralmente o personalmente o físicamente, es porque forma parte no solamente del crecimiento del bebé y de la nutrición del bebé, sino del bienestar mental y del vínculo que la mamá hace con su bebé, ya que ella, por ejemplo, al estarlo incluso solamente viendo, la producción de oxitocina que se ha visto en los estudios es bastante, digamos, efectiva cuando una mamá puede lactar con su bebé en brazos y verlo.
Siguiente, por favor. Cuando esto no existe, cuando no se puede dar este vínculo que dijimos en las diapositivas anteriores o esta magia de este ciclo, se ha visto que favorece a experiencias tempranas adversas para el bebé. Hay más casos de maltrato en mamás que no logran este vínculo, de abandono, de estrés psicosocial y que puede también desarrollar en el futuro enfermedades mentales para el infante por estos cambios del sistema neuroendocrino. Siguiente, por favor. ¿Y cómo lo sabemos? O sea, porque van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo lo saben? Pues mira, existen estudios que se han hecho en animales donde se muestra que hay cambios psiconeuroinmunoendocrinos que abarcan desde el periodo neonatal hasta la vida adulta. Hay estudios donde a ciertos, digamos, animales los dejan con sus mamás, a otros no, y hay una alteración del comportamiento en la adolescencia y en la edad adulta, y también respuestas de tipo, o sea, se describe que pueden haber respuestas del tipo depresivo o incluso un déficit cognitivo. Entonces, prácticamente estas serían como consecuencias que va a llevar el infante toda la vida. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, la Organización Mundial de la Salud recomienda que fomentemos la lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida y de forma complementaria durante 2 años o más, ¿no? A pues, elección de la mamá. Esto lo hace, bueno, esta simple, digamos, como párrafo que vemos en todas partes, no es solamente una idea que se haya ocurrido, sino se hace en aras de que definitivamente la separación de la madre y del recién nacido y sus efectos en la duración de la lactancia, pues obviamente lo provoca, tiene sus consecuencias, y se ha visto que el alojamiento en nidos no beneficia este vínculo. ¿Qué sería el alojamiento en nidos? El alojamiento en nidos se le llama a estos hospitales que digamos que eran como lo común antes, que dejaban a la mamá en un lugar y a los bebés en otro, y que a lo mejor las personas que defendían, como nosotros tal vez todos lo vimos durante nuestra preparación, ¿no? Nacía el bebé se lo llevaban a otro lado para que la mamá descansara y para que la mamá estuviera tranquila, y como que las enfermeras o los familiares cuidaban al bebé y se mantenían separados. A eso se le llama alojamiento en nidos. Y una de las razones por las cuales se defendía, o una de las razones que se atribuía a que se hiciera así, era porque alteraba el sueño de la mamá. O sea, decían, no, pues la mamá no va a poder descansar bien. Entonces se hicieron estudios y vieron que no había cambios en los patrones de sueños de mamás que lactaban con mamás que no lactaban. Entonces, en definitiva, las dos conclusiones que actualmente se dan y las dos recomendaciones son dar la lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida y fomentar el contacto y el apego inmediato de la mamá y el niño lo más que se pueda, sobre todo la primera hora de vida. Siguiente, por favor. Bueno, el lema de este año de la Semana de la Lactancia es que la lactancia es la responsabilidad de todos. ¿Y por qué? ¿Por qué es la responsabilidad de todos? Porque el favorecer el vínculo afectivo que se va a sostener durante toda la vida, además de ser una bonita experiencia para la mamá o para los hijos, va a hacer que la sociedad sea una sociedad más sana, con bebés que tienen un desarrollo cognitivo mejor, una nutrición mejor, y mamás pues más sanas tanto física como mentalmente, que van a poder desempeñar un mejor rol en la sociedad. Sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Jocelyn. Definitivamente un tema muy controversial, pero también muy necesario tener todos estos conocimientos para la identificación pronta, pues, de estas pacientes y obviamente su tratamiento y su manejo. Hay una pregunta aquí en el chat que, bueno, está a colación y muy relacionada con este punto último que usted tocó, y mencionan que en esta pandemia de COVID está indicada, si está indicada una cesárea en una paciente con insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica y que por el embarazo avanzado con un producto viable, ¿qué hay que hacer con los hijos de madres que están en estas condiciones? Sí, mire, está indicado que más bien la única razón por la cual no se va a poder favorecer el alojamiento conjunto es que no lo permite el estado materno. Entonces, si aquí estamos hablando de una mamá que tiene insuficiencia respiratoria, o sea, que ya merita, pues,
un cuidado distinto, ahí es cuando sí se justifica poner al bebé aparte. El solo diagnóstico de COVID no, mientras la mamá pueda cuidar a su niño, va a estar, y de hecho está, es lo que está indicado y es lo que estamos haciendo, está con él, con las medidas de, pues obviamente el uso del cubrebocas para manipularlo, pero sí han permanecido con él, con ellos, o sea, con su mamá, los bebés. Solamente aquellos bebés, aquellas mamás que por su, pues obviamente por su función respiratoria no se pueden hacer cargo de un bebé, pues ahí sí, y esto incluye a las mamás que tienen una dificultad respiratoria. Básicamente, ahorita nosotros estamos viendo que COVID es la primera causa de muerte materna en nuestro país desde el año pasado, desde agosto del 2020, y realmente la forma en que COVID ha impactado a la población mexicana, pues no se veía venir, ¿no? O sea, lo que eran los reportes de Europa cuando había iniciado el COVID eran que las mujeres embarazadas no tenían como mayor riesgo que la población general. Sin embargo, en Latinoamérica se dio el boom de que sí, o sea, sí tenían mayor riesgo, se están muriendo. Obviamente tiene mucho que ver con los mismos antecedentes que ellas tienen aquí en el país, la mayoría de las embarazadas, ¿no? Diabetes, obesidad, hipertensión. Pocas veces hemos visto en hiperterapia intensiva pacientes con un peso normal, pero definitivamente cuando una paciente empieza con dificultad respiratoria, ya prácticamente ella ya se tiene que ir a un área específica para que le manejen los patrones respiratorios, se los vigilen, y obviamente las áreas de terapia intensiva no son un lugar para un recién nacido, ¿no? Incluso por el riesgo de infecciones. Entonces ahí es donde ya, digamos que es la única indicación de separación es esa, que la mamá no esté en condiciones para estar con su bebé. Exacto. Ok, doctora, pues le agradecemos mucho. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta. Sí, doctora Moni, yo tengo una duda. Sí, adelante. Doctora, ¿qué pasa con las pacientes que ya tienen tratamiento antidepresivo o ansiolítico previo al embarazo y se desean embarazar? ¿Cómo va a ser nuestro manejo y qué medicamentos se pueden seguir durante o en apoyo conjunto? ¿Suspenden? No, mira, necesitamos, sí Uh-huh. se necesita mucha, sí se necesita, como digamos, mucho hablar de estos temas porque es lo primero que pensamos, ¿no? Decimos, lo suspendemos. La verdad es que la mayoría de los antidepresivos son amigables con el embarazo. Habría que revisar, obviamente, cuáles tiene ella, ¿no? Antidepresivos hay muchas generaciones. Entonces, lo indicado aquí sería solamente, pues decirle que se le recomienda que su mismo especialista que le está llevando su manejo sepa que ella está en busca de embarazo para que pues verifique que sean medicamentos amigables con el mismo. De hecho, una mujer que tenga diagnóstico de depresión o de ansiedad y que esté buscando embarazo, se va a favorecer de tratamiento. En lugar de que eso sea un perjuicio para ella, se va a favorecer, porque acuérdense que una de las cosas que influyen en el embarazo, y lo vemos con las mamás que están buscándolo porque ya han tenido pérdidas, es el estar tranquilas. Entonces, prácticamente cuando nosotros tenemos un grado de estrés, de ansiedad y tenemos el cortisol muy elevado, más difícilmente se va a dar un embarazo. Entonces, si la paciente está buscando un embarazo, hay que alentarla a seguir con su tratamiento, a apegarse a él, solamente que todos los especialistas involucrados tienen que conocer esta información, ¿no? O sea, saber que está buscando embarazo para que le puedan poner, ya sea si es posible, medicamentos amigables, y si no, pues simplemente el hecho de que en cuanto el embarazo se confirme, pues se haga el cambio. Pero no hay que dejarlas desprotegidas porque sí, sobre todo porque nunca sabemos qué grado de depresión tiene un paciente o el por cual ya le dejaron medicamentos, ¿no? Puede ser desde una persona que solamente ha tenido, pues a lo mejor periodos de abatimiento, pero no podemos saber si son personas con ideación suicida. Entonces su tratamiento es sí procurar o sea, alentarlas a que se apeguen a él. Perfecto. Ahora, Muy por bien, ejemplo, más bien un tipo de medicamentos amigables que más utilizamos en el primer nivel de atención para más o menos pues no sé cuáles tengan, pero por ejemplo lo más usamos es la sertralina, que es como lo de primera, casi siempre primera elección, sí se puede utilizar, también la fluoxetina. Ok, paroxetina también.
Sí, nada más, es nada más, ¿cómo le diré? Son pacientes que es muy importante que digamos que ahí sí, por ejemplo, yo lo que hago en mi práctica incluso privada, el tratamiento se lo debe haber puesto psiquiatría, porque hay veces que todo mundo queremos iniciar antidepresivos y no sabemos si a lo mejor sí los requieren o no los requieren por un tiempo. Acuérdense que todos los medicamentos se clasifican en categorías de riesgo y de hecho casi todos, o sea, son pocos los medicamentos que están descritos como teratogénicos y los demás son medicamentos que se valoran el riesgo-beneficio. Entonces, sertralina y fluoxetina son medicamentos que sí se usan, obviamente, ¿qué es lo que no podemos decirle a la paciente? Que está indemne de riesgos, pero bueno, eso no se lo podemos decir ni con los, ni por ejemplo con los antibióticos tampoco, o sea, pero sí hay que hacerle el énfasis que ella lo necesita y si realmente lo necesita, tiene que hacerlo de esta manera, ¿no? Seguir su tratamiento porque primero se tiene que priorizar su vida, o sea, su cuidado. Acuérdense que son pacientes que pueden, muchas veces se minimiza todo lo que son urgencias en psiquiatría y lo vemos todos los días en los hospitales, ¿no? O sea, llega una paciente quemada o accidentada y todo el mundo corre a atenderlo, pero llega una persona que tuvo un intento suicida y desgraciadamente a veces hasta no existe la empatía, ¿no? Hay como el, ay, nada más vino por eso y ya nos arruinó la guardia, ¿no? O sea, todos hemos visto esas actitudes en los hospitales. Entonces, no hay que olvidar que tanto te pone en riesgo un accidente como te pone en riesgo haber tenido un intento. Entonces, los medicamentos sí van a estar justificados. ¿Qué es lo único que pasa? Que en el seguimiento, digamos, prenatal, el saber nosotros qué tipo de medicamentos están utilizando, pues va a servir para que hagas tus ultrasonidos estructurales, a lo mejor si es necesario ya en el momento de la lactancia y bajo la vigilancia de qué tanto se requiere, pues ya se bajan los niveles de dosis o incluso se puede cambiar, pero sí es un poquito complicado cambiarle medicamentos a pacientes que ya lo tienen, porque acuérdense que incluso requieren una etapa de impregnación. Entonces, sí, o sea, la primera recomendación es no porque una mujer esté buscando embarazo le vamos a cambiar su tratamiento, o sea, es seguir con su tratamiento, todos los involucrados estar pendientes y ya cuando se dé el embarazo, pues a lo mejor se puede hacer una evaluación de si se pueden ajustar las dosis o algo. Pero sí, digamos, como resaltar esa importancia, porque a veces a lo mejor todavía ni se da el embarazo y si ya estamos pensando en suspender los medicamentos, no podemos saber si son personas que solamente son un poco ansiosas o son personas que de verdad ya han tenido conflictos más fuertes, porque aparte acuérdense que los pacientes no te lo dicen. Entonces siempre hay como que tenerle un poquito de consideración a que a lo mejor te estás encontrando con una persona que los antidepresivos le salvaron la vida y no lo sabemos, ¿no? Nosotros decimos, llegan a tu consultorio y dicen, toma antidepresivos y tú, bueno, pues dices, pues sí, ¿no? Pero no sabes qué llevó, qué orilló a que se iniciase. Exacto. Sí, porque he tenido muchas, yo estoy en diabetes, he tenido pacientes jóvenes, aparte tienen diabetes con diagnosticado depresión y que pues desean embarazarse, entonces sí, sí, uno deja de mejor ver esa parte, ¿no? En la parte... Yo creo que hay que alentarlas porque sería muy difícil que tengan un medicamento no compatible. O sea, la mayoría de los antidepresivos son muy seguros, no pasan a la leche materna, al menos no en cantidades que el bebé lo pueda, digamos, tener alguna manifestación. Y pues obviamente la mayoría de las pacientes que tienen inhibidores de la recaptación de serotonina, pues, la sertralina, la paroxetina, el citalopram, la fluoxetina. Esos son medicamentos que sí se pueden, o sea, sí son compatibles. Ok. Tal vez tendríamos que preguntarle, a lo mejor si es una paciente de muy difícil control en sus trastornos, ya tenga algo más. Y acuérdense que ahorita la verdad es que sería imposible como que uno maneje todos los tipos de medicamentos que están saliendo en psiquiatría, porque de verdad que la ciencia en enfermedades psiquiátricas está dando pasos agigantados. Yo hace poquito estaba viendo una paciente que estaba viendo que ya les dan, por ejemplo, para trastornos de psicosis y así, les dan ya casi como biológicos. Es como un Risperdal, pero de última generación, pero es inyectado una vez al mes. Y hay otros que son inyectados cada 3 meses. Entonces, obviamente es a lo que te refiero. O sea, a lo mejor no podemos decir que todos los medicamentos psiquiátricos son amigables porque realmente hay muy nuevos
Y ya, Sí. de verdad, o sea, hay sustancias que a veces te traen la receta y lo tienes que googlear porque dices, esa nunca la he escuchado, ¿no? Pero la mayoría de los antidepresivos, sobre todo los que tenemos nosotros acceso en los institutos, son amigables con la lactancia y sobre todo si son los inhibidores de la recaptación de serotonina, esos pues sí, o sea, no hay ningún problema. No pasan en cantidades, o sea, en cantidades importantes a la leche materna, se puede continuar, entonces pues creo que nada más es como alentarlas a que lo primero que tienen que entender es que pues su tratamiento, si por algún motivo se lo dejaron, es importante, ¿no? Incluso va a ser importante para preservar el bienestar de mamá. Y bueno, ya si alguna duda, porque nos enseñan alguna receta demasiado como... Sí, de ya, fuego. ahí sí podemos, como... Que todos, más que nada, yo lo que he encontrado que es la solución es que todos los especialistas que estamos viendo a una paciente estén al tanto de lo que toman y de los tratamientos en los que están, porque desgraciadamente también eso nos pasa. Como hay mucho tabú en estos temas, los pacientes llegan y te dicen que toman metformina, que toman esto, y si ustedes se dan cuenta, se guardan todo lo que tiene que ver con psiquiatría, ¿no? O sea, no te lo dicen. Y ya luego te enteras porque te lo tienen que decir, porque les da pena o no sé cuál sea su razonamiento, pero sí me ha pasado muchas veces que tú así como que, ¿alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Algún tratamiento? No, ninguno. Ya, con el paso del tiempo, ay, es que tomo tal cosa para dormir y tú así. ¿Y por qué la Exacto. tomas? Sí. ¿No? No, Entonces, y nada más. aparte, cada día hay más, yo lo estoy viendo, diagnosticadas mujeres de muy jóvenes con obesidad, con diabetes tipo 2, obesidad grado 2, 3, y pues sí realmente vienen con esa ilusión de poder embarazar, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que hacer el ajuste tanto para la cuestión de la diabetes, y ahorita pues me han llegado una que otra que sí tienen esos diagnósticos, y pues que están utilizando antidepresivos o ansiolíticos. Entonces sí, decimos, y ahora como, bueno, yo en ese momento digo, y ahora cómo la voy a encaminar, cómo la voy a preparar para que se embarace y tener un buen fin, ¿no? Claro. Un bebé. Sí, hay que alentarlas, porque por ejemplo en el caso de las mujeres diabéticas, el principal teratogénico, por así decirlo, pues es el azúcar. Sabemos que ellas tienen un riesgo aumentado de, por ejemplo, aborto diferido, de que los bebés se queden de que más bien los embarazos, por ejemplo, se formen anembriónicos, porque por ahí hay estudios de que la glucosa y las cantidades altas de glucosa intervienen en este desarrollo embrionario. Entonces, sí, ahí como usted lo dice, ¿no? O sea, el papel es primero sus otros factores de riesgo y ya sus antidepresivos y su tratamiento, pues digamos que a lo mejor hasta le va a favorecer. Porque también muchas personas con ansiedad y depresión, pues, ¿qué es lo primero que hacen? Comer, ¿no? Exacto, sí. Es más difícil que se apeguen a una dieta si no están controlados por ese lado. Sí, exacto. Doctora Jocelyn, pues muchas gracias por su presentación. En breve le hacemos llegar la constancia y le mandamos un fuerte abrazo hasta Yucatán. Cuídese mucho y Muchas nos estamos gracias. comunicando. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Continuamos con nuestra sesión. Gracias a todos. Hasta luego.